Hola, mi nombre es Eli Gutiérrez y en este video estaremos reflexionando sobre cómo interpretar Mateo 27 del 51 al 53. Es un pasaje difícil de la Biblia y que habla acerca de muertos que resucitaron y que se estuvieron apareciendo a la gente que en el tiempo de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estudian la Biblia, todos reconocen que este es un texto difícil, misterioso, oscuro y de interpretación complicada. Así es que vamos a ofrecer aquí tres posibilidades, tres maneras diferentes de interpretarlo para que todos nosotros evaluemos y bueno, entendamos qué será la mejor manera de interpretarlo. Y ciertamente es un texto difícil, por eso le pusimos a este video Zombies en la Biblia, porque nos habla como de gente que murió y que resucitó. Obviamente no se refiere a zombies, solo le pusimos ese título pues para ser llamativos de alguna manera. Pero vamos a leerlo, vamos a interpretarlo y vamos a encontrar qué nos quiere decir la palabra de Dios. Dice así Mateo 27 del 51 al 54. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es un texto complicado, mis queridos hermanos, y antes de interpretarlo, déjenme responder a tres preguntas que es necesario que, pues, por lo menos intentemos responder antes de entrar a las tres maneras de interpretarlo. La primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Resucitaron muertos o simplemente despertaron personas que estaban dormidas? El versículo 52 dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Una lectura literalista de este texto podría decir, pues simplemente eran gente que estaba dormida y se levantó. Pero me parece claro que no es lo que está diciendo el texto. Cuando entendemos las, la manera de hablar de aquella época, cuando entendemos la manera de expresarse, algunas expresiones del idioma del griego de aquella época, sabemos que la frase dormir o estaba dormido o habían dormido es una frase para morir, significa morir. Como cuando nosotros a veces decimos, ¿no? De alguien que murió, no decimos así como que murió, se siente feo, a veces decimos, ya está con el Señor, pasó a mejor vida, colgó los tenis, una cosa así. En el griego se dice había dormido y se levantaron, significa resucitaron. Me parece claro que este texto está diciendo que había gente que estaba muerta y que resucitó en la crucifixión de Jesús. Esa es la primera pregunta que hay que responder. La segunda es, ¿en qué momento resucitaron y en qué momento aparecieron? Algunos discuten sobre exactamente el momento en el que pasó esto, si fue durante la crucifixión o después de la resurrección. Me parece a mí que por lo que dice el texto es muy claro. Estos santos que estaban dormidos, que estaban muertos, se levantaron durante la crucifixión de Jesús, mientras Jesús estaba siendo crucificado, pero no aparecieron a la gente, sino hasta después de la resurrección. Y esto es importante, en un momento veremos por qué. Y la tercera pregunta, quizá la más difícil de todas, es, ¿quiénes son estos santos? Hay dos posibilidades. Hay quienes piensan que se tratan de discípulos de Jesús. Jesucristo estuvo en su ministerio predicando y teniendo discípulos durante por lo menos 3 años. Algunos piensan que fue más que eso, 4 o 5 años, no podemos estar seguros. Pero en ese tiempo seguramente hubo discípulos de Jesús, no del grupo de los 12 apóstoles, pero seguidores de Jesús. Seguramente hubo algunos que murieron por alguna enfermedad, por algún accidente o simplemente de grandes, no lo sé, pero es muy probable, es completamente plausible que algunos de ellos hayan muerto. Y es probable que estos santos que durmieron y que despertaron, que fueron resucitados durante la resurrección, probablemente se trate de esos que creyeron en Cristo Jesús, en su ministerio, y que Dios por alguna razón los resucitó por gracia o para mostrar algo, que ahorita veremos qué puede ser eso, pero simplemente resucitaron. Otra posibilidad es que se trate de los santos creyentes en Dios del Antiguo Testamento, personajes importantes de antes de Cristo. Moisés, Elías, Josué, algunos de ellos que resucitaron y se aparecieron en este momento. Ahora, hay una pregunta más grande, ¿no? Que ¿por qué resucitaron? ¿Qué está diciendo este texto? Bueno, esa es la pregunta de este video y vamos a intentar responderla de tres diferentes posibilidades. Hay tres acercamientos, tres planteamientos para interpretar este texto. Vamos con la primera. Podríamos decir que es el planteamiento literal, que dice que efectivamente estos muertos resucitaron.
que este texto nos está diciendo que cuando Jesús fue crucificado, hubo muertos que resucitaron. ¿Por qué resucitaron? Bueno, hay diferentes maneras de explicar eso, o diferentes razones para explicar por qué resucitaron. Número uno, Jesús está muriendo por la humanidad, está muriendo por los pecados de la humanidad. Jesús está dándole un golpe en la cabeza a la muerte. Recordando ese texto de Génesis 3:15, cuando Dios dijo que un descendiente de mujer le daría un golpe en la cabeza a la serpiente. Es lo que está haciendo Jesús. Jesús está derrotando a la muerte. Podemos decir que la muerte está herida de muerte, ¿no? Y en ese sentido, la muerte está herida de muerte, de alguna manera eso permite que algunas personas que habían estado muertas, que estaban muertas, resuciten. Digamos que la muerte no los puede detener porque la muerte está siendo derrotada. Y Dios permite que algunos muertos resuciten, ya sea que se trate de cristianos o que se trate de Moisés, Elías y algunos personajes del Antiguo Testamento. Yo me inclino a pensar que se trata más bien de cristianos, discípulos de Jesús que están resucitando, porque, bueno, personajes del Antiguo Testamento, Josué, Moisés, David, Elías, habría demasiadas preguntas y el texto no nos lo dice, ¿no? Preguntas como, ¿cómo fue? O sea, Dios regeneró sus cuerpos y están resucitando. Que claro que puede ser eso va a ser Dios en algún momento en la historia cuando vuelva. Pero, y la gente los reconoció y les preguntó cosas. Oye, David, ¿tú eres David? Y cuéntanos cómo escribiste los salmos o cómo. A lo mejor nadie los reconoció porque nadie sabía cómo se veían. Y luego siguieron viviendo y después murieron. ¿Y por qué la Biblia no nos cuenta más qué pasó con ellos? Por eso me inclino a pensar que más bien se trata de cristianos anónimos, desconocidos, que habían creído en Cristo y que resucitaron. Y luego otra pregunta es, ¿y luego qué pasó? ¿Resucitaron y volvieron a morir? ¿O simplemente resucitaron y ascendieron al cielo? Hay personas que dicen eso, que estos muertos resucitaron y después cuando Jesucristo ascendió a los cielos, ellos también ascendieron con Jesucristo. Hay quienes dicen, no, simplemente resucitaron como Lázaro, como la hija de Jairo, como aquellos que Jesucristo resucitó y volvieron a morir en algún momento. No es como que anden por ahí en la tierra. Y déjenme decirles que todo esto se resume en una pregunta. ¿Qué clase de resurrección estamos hablando aquí? Hay dos posibilidades. Se trata de una resurrección natural, como la que Jesús hizo con Lázaro, como el milagro que Jesús hizo con la hija de Jairo o como el milagro que Jesús hizo con el hijo de la viuda. Algunos piensan que Pablo también resucitó. En alguna ocasión a Pablo lo apedrearon tanto que toda la gente lo dejó ahí ya como muerto. Pero Pablo no estaba muerto bueno, se levantó. Algunos piensan que significa resucitó. Bueno, pero esas son, digamos, resurrecciones naturales. Dios permite que una persona que perdió el aliento regrese a la vida y siga con su vida normal y en algún momento vuelva a morir. ¿Se tratará de ese tipo de resurrección? ¿O se tratará de una resurrección escatológica? Se tratará de una resurrección, por escatológica me refiero, a una resurrección para ir a la eternidad, una resurrección a la vida eterna. La Biblia dice en 1 Corintios 15:20 y 15:23 que Jesucristo fue el primero que resucitó, es el primer fruto de una resurrección. Y por supuesto que es otro tipo de resurrección, no como la de Lázaro, una resurrección natural para seguir viviendo un tiempo y después volver a morir. La resurrección de Cristo fue una resurrección para vida eterna, tenía un cuerpo transformado. ¿Se acuerdan que no dejaba que lo tocaran porque aún no había sido glorificado? Es ese tipo de resurrección que algún día, dice la Biblia, todos experimentaremos. 1 Corintios 15:23. Jesús fue el primero, la primicia, los primeros frutos de una resurrección que todos los que hemos creído en Él algún día experimentaremos. ¿Qué tipo de resurrección fue esta? Hay quienes dicen que se trata de una resurrección escatológica. Por eso no se aparecieron hasta después de la resurrección de Cristo. Porque aunque en ese momento resucitaron, Jesucristo fue el primero en aparecerse, porque Él fue el primero en resucitar y fue la muerte de Jesús en la cruz lo que permitió que Él resucitara y lo que permitió que cualquier otro pudiera resucitar. Y por eso Jesús se apareció primero y hasta después estos cristianos que resucitaron para ir a la gloria celestial y probablemente ascendieron a los cielos después de haber aparecido un tiempo. No lo sé. Honestamente, quizás si tengo que decidir, es difícil decidirse, pero si me tengo que decidir, quizá me inclino más por la otra opción, que fue una resurrección natural, que eran gente que había muerto no hace mucho y que resucitaron como Jesús resucitó a Lázaro. No es difícil de creer eso porque Jesús lo hizo con Lázaro.
o con la hija de Jairo, o con el hijo de la viuda, y que volvieron a vivir y se aparecieron a sus familiares, e incluso a muchos cristianos que constataron este estaba muerto y resucitó, como Lázaro y como otros que Jesús resucitó, y que en algún momento volvieron a morir, no es como que anden por ahí vivos. Muy bien, esa es la primera interpretación que tiene sus variantes, ¿verdad? Que de verdad resucitaron muertos. Déjenme contarles una segunda interpretación de este pasaje. Hay quienes interpretarían este pasaje metafóricamente. La primera fue la interpretación literal, la segunda es una interpretación metafórica. Hay quienes piensan que en realidad no es como que de verdad hubo muertos, que estaban muertos y que resucitaron, sino que Mateo nos está hablando metafóricamente. Mateo está describiendo muchas cosas que están pasando, que el velo del templo se rasgó, que la tierra tembló, que las rocas se partieron, que se abrieron los sepulcros y que muchos cuerpos de santos que se habían dormido se levantaron. Hay quienes piensan que Mateo está como que intensificando sus imágenes. Y lo primero lo podemos entender literalmente, de verdad pasó. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero incluso si los interpretamos literalmente, Mateo no nos lo está contando nomás con un interés periodístico para contarnos lo que pasó. Es claro que Mateo nos está diciendo que hay un significado aquí. El hecho de que el templo se rasgó no es nada más que el templo se rasgó. El hecho de que el templo se rasgó nos está hablando de que se rompe la barrera que nos separaba de Dios. Que algo impresionante está pasando aquí y que Jesucristo nos está abriendo el acceso a Dios. El velo del templo dividía a aquellos que podían entrar a hablar con Dios. La muerte de Jesús abre la presencia de Dios para todo aquel que cree. De arriba abajo se rompió el templo. La tierra tembló y las rocas se partieron. ¿De qué nos habla eso? De que la creación misma se revela, ¿no? Responde ante la tragedia del Hijo de Dios siendo crucificado en una cruz, pero que a la vez es victoria, es su victoria. Y se abrieron los sepulcros. Y aquí unos piensan que Mateo está como intensificando su discurso y entrando en el ámbito de la metáfora o de la hipérbole, que son recursos literarios, para enfatizar un punto, el punto de que la muerte de Jesús en la cruz abrió posibilidades, ¿no? Abrió los sepulcros y de que destruyó la muerte, y por eso algunos muertos se levantaron. Algunos piensan que Mateo está tratando de hablar en un sentido metafórico. Para decirlo de alguna manera, Mateo nos cuenta en concreto, o sea, con una historia, nos cuenta cosas, ¿no? El velo, la roca, los sepulcros, los muertos. Lo que Pablo nos dice teológicamente, ¿no? Doctrinalmente, que Cristo Jesús venció a la muerte, que su resurrección es la primicia de todos los que también resucitaremos en Él, como dice Corintios también 15, sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo nos dice la doctrina, la muerte está vencida, Jesucristo resucitó y nosotros también resucitaremos. Mateo nos lo dice metafóricamente, poéticamente, con imágenes, que la obra de Jesús es la inauguración de una era donde ya no habrá muerte y donde ya la muerte estará vencida y donde ya no habrá más dolor. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que inició Jesús, ese reino. Aún no está completo, pero digamos que Mateo nos está anticipando lo que va a pasar metafóricamente. También podemos decir que Mateo, fiel a su costumbre de utilizar imágenes, recursos, profecías del Antiguo Testamento, Mateo hace eso por todo su evangelio. Mateo está utilizando algunas imágenes del Antiguo Testamento, como por ejemplo la resurrección de los huesos en Ezequiel 37, donde huesos secos vienen a la vida. O la derrota de la muerte en Isaías 25:8, donde se dice esa frase que el apóstol Pablo también usa después en 1 Corintios 15, sorbida es la muerte será destruida para siempre. Algunos piensan que Mateo está utilizando todas estas imágenes metafóricamente para hablar de una realidad muy importante, que al final de cuentas es el centro del mensaje, que es que Jesucristo venció a la muerte, que en la cruz algo está pasando, algo impresionantemente grande e importante está pasando. Y esa es la segunda interpretación, la interpretación metafórica. Pero todavía hay una tercera interpretación. Le vamos a llamar a esta la interpretación textual. Y miren, no tengo mucho tiempo de explicar todo lo que esto significa. Yo sé que para algunos esto va a sonar raro, incluso hasta peligroso, pero eso será motivo de otro video para explicarlo, pero les digo así literal lo que esto significa, la explicación textual. Hay quienes piensan que esta porción, estos dos versículos, el 52 y el 53, no eran parte del texto original. Hay quienes llegan a argumentar
que estos textos no eran parte del texto original, sino que fueron añadidos por alguien en algún punto de la historia. Y aquí es donde entra lo que puede sonar peligroso, confuso para algunos, y les pido que tengan un poquito de mente abierta y también paciencia para que esto pueda ser explicado en otro video. Pero saben que hay pasajes en la Biblia que sabemos que no estaban en los manuscritos originales. Se han descubierto manuscritos muy antiguos de la Biblia, de los textos bíblicos, y algunos pasajes que están en nuestras Biblias o que estaban en algunas traducciones, en esos textos más antiguos ya no están. Ahora, no se preocupen, esto no es nada grave. Primero porque son muy pocos esos pasajes y ninguna doctrina básica de la fe cristiana descansa en ninguno de esos pasajes, digamos, dudosos. Y segundo, porque hay gente, estudiosos de la Biblia, gente dedicada a la palabra de Dios, que se encargan de descubrir cuál es la forma más original de los textos bíblicos a través de todos los recursos que tenemos, la antropología, la arqueología, la paleografía, y de cotejar todos los manuscritos antiguos para saber cuál era la forma original de la Biblia, porque es importantísimo tenerla. Y la verdad es que hay un 99.99% de certeza, de que los textos bíblicos que tenemos hoy ustedes y yo en nuestras traducciones bíblicas son muy similares al original. Traducciones, obviamente, porque la Biblia no fue escrita en español, pero muy cercanos al original. Sin embargo, sí sabemos que hay pasajes bíblicos que no estaban en los manuscritos originales y hay quien dice que este es uno de ellos. No podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque este texto sí está en todos los manuscritos antiguos, pero no tenemos los originales. Los originales, los que escribió Mateo, no existen. Lo único que tenemos son copias de las copias. Y algunos dicen que este fue un texto que se añadió muy pronto y que por eso está en todos los manuscritos que conocemos hoy día. Pero entonces, ¿cuál es el argumento de los que dicen que este texto no estaba en el original? Es pura especulación, pero número uno dicen que parece una adición, parece que alguien lo añadió, porque si tú vas leyendo y le quitas esos dos pasajes, no parece que algo se interrumpa, más bien parece que eso fue injertado. También hay quien dice que ningún otro escritor bíblico lo menciona. Oye, resucitaron muertos, es un gran milagro, ¿no? O sea, es un milagrazo, resucitaron muertos. Y si fue Moisés y Elías, pues más. O sea, Jesús estaba siendo crucificado y por acá estaban resucitando personas. ¿Por qué nadie más lo dice? ¿Por qué Marcos no lo dice? ¿Por qué Lucas, que se investigó tanto, no lo dice? ¿Por qué Juan no lo dice? ¿Por qué Pablo no lo dice? Bueno, algunos piensan que es porque este texto se añadió después de que ya había sido escrito el Evangelio de Mateo. Y por último, el tercer argumento para decir que esta es una adición es, algunos argumentarían que su teología parece estar en tensión con otros textos bíblicos. Por ejemplo, el texto bíblico de Hechos 9:27, donde se dice que se ha establecido que el hombre viva y muera una vez y entonces el juicio. Y hay quienes dicen que esto podría estar en contra. Yo digo que no necesariamente, porque también Lázaro resucitó. Y eso no significa que este texto de Hebreos esté equivocado y haya contradicción. En fin, hay quienes continuarían argumentando que este texto es una adición textual posterior y que no formaba parte del texto original. ¿Qué interpretación les gusta más? ¿La interpretación literal, que resucitaron muertos? ¿La interpretación metafórica, que se trata de un mensaje metafórico? ¿O la interpretación textual, que dice que este texto no era parte de los manuscritos originales? Les digo cuál es la que yo pienso. No lo sé, mis queridos hermanos, no voy a tomar una decisión en este momento. ¿Sabes por qué? Porque, y esta es mi enseñanza final, porque creo que cuando hay textos oscuros, cuando hay textos de difícil interpretación como este, debemos pensar lo siguiente: lo tenemos que interpretar a la luz de los textos que son claros en la palabra de Dios, de los textos que son obvios. Cuando tenemos textos oscuros, este texto oscuro no se puede convertir en la base sólida para una gran doctrina cristiana. No, los textos claros, los textos obvios, son los que se convierten en doctrinas obvias, doctrinas grandes de nuestra fe cristiana. Y estos textos oscuros se tienen que interpretar a la luz de los textos que están claros en la palabra de Dios. Por eso, no creo que sea de crucial importancia tomar una decisión de exactamente cuál es la interpretación correcta de este texto en términos de qué fue exactamente lo que pasó. Lo que sí voy a decir es lo siguiente: sí nos da algunas enseñanzas. Independientemente de si se trata de una cuestión literal, metafórica o textual, hay un par de enseñanzas que tenemos que tener y son las siguientes. Número uno, que Jesús venció a la muerte. Ese es el punto. Que Jesús venció a la muerte. Y ya sea literal o metafórico, la muerte no puede detener
a los muertos que crean en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús la venció. Número 2, que lo que pasó en la cruz fue algo absolutamente poderoso. El velo se rasgó, la muerte fue vencida, hasta la creación se manifiesta, hasta la creación se reveló. Y número 3, que los que creemos en Cristo, como tú y como yo, resucitaremos. Algún día sí que resucitaremos. Y este fue la explicación de Mateo 27. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Que Dios te bendiga.